quiero ir al tema de hoy porque hoy estamos tomando un tema que termina, que concluye después de 11 semanas hablando. ¿De quién estábamos hablando hace 11 semanas? Pasamos de la pureza de la iglesia, que nos tomó 24 semanas explicar desde qué es la iglesia hasta los dones espirituales vigentes y cómo se acciona la iglesia hoy de Cristo, que espero que esa serie usted la tenga grabada en su mente y corazón porque es la base de la iglesia. Y empezó una serie que se llama Dios, un Dios que queremos conocer en todo su esplendor y no según lo que sintamos, sino lo que dice la Biblia. Y hoy empezamos una nueva etapa, como sabemos, como iglesia, y es muy interesante que en esta serie Dios estamos creciendo para glorificar a Dios en su máximo esplendor por el conocimiento de Cristo. Y empezamos con 2 semanas. ¿Se acuerdan cómo empezó el tema de Dios? Con 2 semanas sobre la Trinidad. Empezamos a ver de la Trinidad por 2 semanas y nos dimos cuenta que la Trinidad es inexplicable. ¿Qué? Sí, es inexplicable, pero al mismo tiempo es indiscutible en la Biblia, que es una doctrina no negociable. Si alguien no cree en la Trinidad, no es nuestro hermano ni hermana en Cristo. Es una doctrina absoluta, no negociable, contundente. Y eso lo aprendimos en 2 semanas. Después conocimos un poco de Dios fiel. Hablamos de su fidelidad, ¿se acuerdan? El cual aprendimos que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Después nos encontramos con uno de los grandes temas de toda la Biblia, Dios Santo. ¿Se acuerdan de eso? Un estudio de Isaías capítulo 6. Dios es fuego consumidor y está, escúchame bien, para empezar bien esta etapa y tener claro en qué iglesia estamos. Cuando hablamos del Dios Santo, tenemos que entender que Dios es fuego consumidor y está listo para desmenuzar al pecado y al pecador. Después conocimos los ovnis. ¿Qué es esta iglesia? Conocimos al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y después aprendimos el atributo de Dios menos predicado. ¿Cuál es el atributo de Dios menos predicado en la gran mayoría de iglesias? Dios de ira, Dios de ira. Dios está airado contra el pecador, dice en la Escritura, todos los días. Salmo 7:11, cuando usted va al Salmo 7:11 va a encontrar eso. Dios está airado con el pecador. En el Salmo 5 habla que Dios aborrece al malvado. Eso no se está predicando hoy. Más bien se está dando una complacencia a toda la gente sin entender que Dios es un Dios de ira. Después entramos en un tema exquisito, y utilizo esa palabra a propósito. Dios es bueno. Dios es bueno, ¿se acuerdan? Utilizo a propósito el término exquisito, porque ¿se acuerdan del Salmo 34:8? Sería bueno que me acompañen a manera introductoria. Salmo 34:8. Vayamos ahí. ¿Se acuerdan que cuando les digo que vayan a ese versículo, ustedes van para detenerse ahí? Cuando les digo versículos lo tienen que apuntar y hacer el paralelo para no estar yendo a todos los versículos y el mensaje se extendería unas 2 horas y media. Y no podemos hacer eso. Salmo 34:8 dice, gustad y ved. ¿Lo tienes ahí? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hablamos del Dios de bondad. Gustad, o sea, saborea. Qué maravilla. Dios es bueno. Yo le pregunto, ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Dios es bueno, sí o no? Entonces, ¿por qué hay maldad? Y explicamos eso, ¿se acuerdan? Dios tiene algo que ver con la maldad.
Muy interesante eso que explicamos. Dios tiene algo que ver con la maldad. Pudimos ver que mucha gente trata de defender a Dios. Decir, bueno, cada uno tiene libre albedrío, decide, Dios no se mete con eso. Damas y caballeros, no necesitamos defender a Dios. Existe la maldad porque Dios quiere que exista. Porque si Él no quiere que exista, no existiría. No existiría. Solo permíteme recordar, 1 Samuel 2:6 dice que Jehová mata y Jehová da la vida. Él es Dios. La maldad existe porque Él quiere que exista y si no quiere no existiría. ¿Y lo hace para qué? ¿Por qué permite la maldad? Para exaltar su nombre, su gloria, como lo vimos a detalle. Si alguien no estuvo en ese mensaje y se sorprende por estas conclusiones, lo tiene grabado en la página de Facebook de Gracia Soberana Perú. Sería bueno que lo revisen. No hay que proteger a Dios. Él quiere expresar su soberanía. Él es soberano. Él no quiere esconderse. No quiere que lo defiendas. Quiere expresarse en su palabra. Luego nos asombramos tratando de analizar al Dios soberano. Él hace lo que quiere de acuerdo a su voluntad. ¿Y saben qué? Ni nuestra propia voluntad, ni tu propia voluntad está fuera de su soberanía. Lo contrario que se enseña hoy, ¿verdad? No, Dios no se mete contigo, es un caballero. No. Dios, tu voluntad está dentro de la soberanía de Dios. Proverbios 21:1, apúntalo. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Y escucha, a todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué Dios? ¿Qué tal Dios? ¿Qué me queda a mí? Nada. Y al empezar a conocer más de su soberanía, explotamos en alabanza y vimos al Dios de gloria. Muy bien, al Dios de gloria. Porque de Él, ¿se acuerdan? Por Él y para Él sea la gloria. Romanos 11:36 que estudiamos nos dice que de Dios es el principio, lo creado, por eso dice que es de Él y no solo creó todo, sino que la historia es de Dios, lo que sucede en medio, lo creado, lo que sucede en medio es por Él y no solo lo que está creado y lo que sucede en medio, la historia, sino que Dios también es la meta final para Él. Y concluimos con el Dios, ¿se acuerdan la semana pasada? El tema cumbre, ¿verdad? El Dios de amor. Y aprendimos que cuando hablamos de Dios de amor, hoy está prostituido eso. Porque no estamos enseñando generalmente un Dios de amor real de la Biblia, sino un amor sensiblero que nace de corazones pervertidos humanos como nosotros. Y no de la palabra de Dios. Pero la semana pasada nuestra iglesia tuvo el privilegio de ver ese gran tema, el Dios de amor, en donde en 1 de Juan 4 estudiamos y vimos que el amor de Dios en primer lugar es santo. O sea, no hace lo indebido. Segundo, que es soberano, no depende de mí. Si yo lo amo a Él es porque Él me amó primero. Es soberano su amor. Y es su esencia. El amor de Dios es la esencia de Dios. Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios lo salvó a usted? ¿Usted es creyente? ¿Usted es creyente? ¿Por qué lo salvó a usted? ¿Porque usted levantó la mano? ¿Porque usted se bautizó? ¿Porque usted hizo alguna buena obra? ¿Porque algo bueno tuvo diferente a su vecino? No. Por el puro amor de Dios, el puro efecto de su voluntad. Es eterno el amor de Dios y su amor es manifiesto. ¿Qué quiere decir manifiesto? Así como se manifiesta la ira de Dios. Y Él quiere que sepan que Dios es un Dios de ira. También Él se manifiesta en su amor. Él no quiere que lo defendamos ni lo escondamos. Él se muestra como es. Él es Dios. ¿Escucharon bien? Él se muestra como es. Él no necesita que lo defendamos.
Hay que decir lo que dice la Biblia. Él es Dios. Suficiente, suficiente. Hoy quisiera terminar esta serie, bueno, no sé si terminarla todavía, no sé si nos alcanzará el tiempo, pero hablando de un tema tan confuso para la cristiandad moderna, la cual espero aclarar o acercarte lo más posible. Y quiero hablar hoy de la adoración. Quiero hablar hoy de la adoración, el Dios que adoramos. Hoy veremos el Dios que adoramos. Después de caminar 11 temas ya descritos, los cuales han sido necesarios transitar para que hoy terminemos hablando de la adoración y comprendiendo en primer lugar esto. Escúchame bien, esto ya es importante y nos metemos al tema de hoy. El tema de hoy es el Dios que adoramos. Es como la conclusión de lo que hemos visto. ¿Está claro? ¿Están bien? ¿Están listos? Perfecto. Empezamos entonces. Quiero que guardes bien esto. En primer lugar, la adoración, o mejor dicho, la verdadera adoración nace, escucha, la verdadera adoración nace del entendimiento de quién es Dios. La verdadera adoración no nace de mis emociones, no nace de la música, no nace de alguna cosa externa, nace alguna cosa externa ajena a Dios, nace de mi entendimiento de quién es Dios. Ya con esto comenzamos en una manera crítica, porque hoy lo que se está tratando de hacer con las religiones y la religiosidad y el evangelismo moderno es tratar de llevarnos a emociones supremas, a llantos y a música para decir que adoramos. Y eso es muy peligroso. Hay gente que cree que porque pone música y llora está adorando. No necesariamente. Y quiero explicar eso. Lo primero que tenemos que tener como base es que la adoración verdadera nace ¿de dónde? No nace de tus emociones, nunca lo olvides, nace del entendimiento. Quisiera comenzar a abordar este tema y te quiero invitar que vayas a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, desde el verso 1. Es un pasaje conocido, pero creo que es necesario. Lo vamos a ver, solamente déjame tocarlo para dar algunos puntos y concepto de la adoración o la verdadera adoración nace del entendimiento. Romanos 12:1 dice, así que, están ahí, ¿verdad? Hermanos, ¿están ahí? Sí. ¿Atrás me escuchan bien? ¿Sí? Todos, perfecto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, escucha esto, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y tú dices, bueno, es un pasaje, muy bien, yo lo conozco, lo he leído tantas veces. ¿Y dónde está aquí adoración? Bueno, mira el verso 1, por favor. Termina el verso 1 diciendo, agradable a Dios, que ¿qué cosa es? Escuchen bien, sin entendimiento correcto de Dios, no hay adoración correcta a Dios. Escúchenme bien, por favor, porque esto es crítico hoy. Si no hay un entendimiento correcto de quién es Dios, no hay una adoración correcta. Posa tu mirada en la frase culto racional, por favor. Del verso 1 que hemos leído, culto. La palabra culto ahí, como tienes lapicero, estoy seguro, bueno, los que vienen por primera vez tengan siempre lapicero y notas. La palabra culto ahí es la palabra latreia. Latreia en el griego la utilizamos para hablar de servicio o para hablar de adoración. La palabra latreia la usamos hoy cuando decimos estas cosas son idolatría.
Esa es la palabra, latreia, idolatría. ¿Qué quiere decir cuando decimos esto es idolatría? Es una falsa adoración. Y dice ahí que latreia tiene que ser racional. ¿Captamos esto? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ahí? Nos habla que la adoración, latreia, es racional. No tiene raíz o su fuente en hacer una actividad religiosa de 2 horas. Por favor, escúcheme bien. La adoración no tiene la raíz, no es en forma primaria. Está reunido 2 horas a la semana. Ni encontrará su fuente, ni la acción primaria en una canción. Ni la encontrará su fuente en un estilo de música. Y escúchame bien. Usted no viene aquí para adorar. ¿Cómo? Usted no viene aquí para adorar. La adoración es una vida constante, mirando a Dios por conocerle. Entonces yo no vengo a adorarle a Él, vengo a seguir adorándole a Él. ¿Captamos eso? Usted no viene aquí 2 horas a adorarle. Terminan las 2 horas y se acabó a mi vida cotidiana. Eso es aborrecible para Dios. Los verdaderos creyentes, los que saben lo que es adorar porque conocen a Dios, no vienen aquí a adorarle. Vienen aquí a seguir adorando. Eso es tan, pero tan importante. Y no solo eso. Sabiendo que el Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Santo. Eso no necesitamos tanta erudición, ¿verdad? El Espíritu Santo es, sabiendo que el Espíritu Santo es santo, obvio, la verdadera oración empieza en la plena conciencia de su santidad y también en la plena conciencia de nuestra condición. Cuando yo vivo en adoración es porque estoy en plena conciencia de su santidad y en plena conciencia de mi condición deplorable frente a Él. Esto es tan importante porque hoy todo se hace, programas y se hacen en las iglesias en generales para poder alegrarte, para poder llevarte una prosperidad extraña, una victoria extraña. Mis queridos, yo voy a adorar a Dios de verdad cuando tengo un pleno entendimiento de Él, que Él es santo y yo no soy pecador. Isaías 6:3. Puedes ir a Isaías 6:3, por favor. Que lo hemos estudiado en el Dios Santo, cuando hablamos de Dios Santo. El verso 3 dice, el profeta Isaías tiene una visión de Dios, del trono de Dios. Vea, Jesucristo mismo en el trono. Después el Evangelio de Juan aclara que era Jesús con toda claridad. E Isaías 53 aclara que es el siervo de Yahweh, de Jehová, de Yahvé, el mismo Señor Jesucristo. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, este pasaje es conocido, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y mira el verso 5. Entonces dije, ¡ay! ¿Ves ahí, hermano, hermana? ¿Ven ahí ese texto? ¡Ay! La palabra ¡ay! es, estoy muerto, soy maldecido. ¡Ay! Es lo contrario a bienaventurado o dichoso. Lo que está diciendo Isaías es, soy maldecido. ¿Por qué? Porque mi condición es deplorable. ¡Ay! De mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Mira esa conciencia de su condición. Cuando yo tengo esa conciencia, ese entendimiento, vivo en adoración, porque estoy relacionándome con un Dios que es absolutamente santo. Mi hermano, hemos perdido la conciencia de eso. Estamos perdiendo la conciencia de eso. Y es una lástima que en nuestras actividades diarias perdamos la conciencia de eso. La gente cree que viene 2 horas aquí, adora y se va a vivir. Hermano querido, si tú eres creyente, hermana, tú eres un adorador.
Pero no vienes a adorar, vienes a seguir adorando, con una conciencia que estás relacionándote con un Dios santo. Génesis 18, 27, apúntalo, yo te lo dicto. Está Abraham ahí, Abraham hablando con Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas el pasaje que Abraham le dice, Señor, si hubieran 50 personas que sean justas, no las vas a destruir? Y Dios le dice, no, si hubieran 40 tampoco, si hubieran 30 tampoco, si hubieran 20 tampoco, si hubieran 10 tampoco. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Está hablando Abraham con Dios y el verso 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y soy ceniza. Génesis 18, 27. Abraham dice, estoy relacionándome con Dios, aún siendo yo polvo y ceniza. Soy nada. Soy nadie. Nadie. Y Dios me escucha. Job 42, 6. Apúntalo. Job, después que Job entendió que Dios hace lo que quiere y nadie le puede reclamar nada, Job dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. Soy nada, es lo que dice Job. Estoy hablando con el Dios todopoderoso y yo no soy nadie. Hasta aquí, déjame hacerle una conclusión o una recapitulación. Hasta aquí usted no viene a adorarle, usted viene a seguir adorándole, si es de Cristo, por supuesto. Usted lo adora por su entendimiento de quién es Dios, su abrumadora santidad, y al tener esa visión clara de Dios, así como el profeta Isaías, así como Abraham, así como Job, cuando usted tiene esa visión abrumadora de su santidad, se ve usted en su miseria, me veo yo en mi miseria, que aun siendo como somos, o sea, nada, Dios nos eligió. No es usted nada, yo tampoco, y Dios nos eligió. ¿Te has dado cuenta que poco a poco se está volviendo claro la vida en adoración de un normal creyente? ¿Están aquí, hermanos? Se está volviendo claro. Es decir, si yo sé su abrumadora santidad, que Él fulmina el pecado, porque Dios fulmina el pecado, fulmina el pecado y al pecador, lo desmenuza. No es que Dios ama al pecador y qué importa lo que haga, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. No, hay que explicarlo bien y gracias a Dios en toda esta serie le hemos explicado. Él fulmina el pecado, fulmina al pecador. Y siendo un Dios santo, puro, se relaciona con usted. Y se relaciona conmigo, pecador. Él me eligió. Si Él me ha elegido, es correcto, es inteligente que yo viva adorándole. ¿Hasta ahí están bien? Seguimos. En este segundo punto, yo quisiera preguntarnos, ¿dónde está la adoración genuina en un mundo religioso que lo que menos ve es su miseria de pecador? Es terrible, deplorable tratar de buscar en YouTube conferencias cristianas. Hay contaditas, pero la gran mayoría es la conferencia V. ¿De qué? Victoria. 5 días de victoria. 5 días de prosperidad. Sé un cristiano exitoso. ¿Y dónde está recordarnos nuestra miseria de pecado frente a un Dios santo? Hoy creo que sin temor a equivocarnos, la adoración está en su más alto nivel de distorsión. Las mismas iglesias llamadas evangélicas promueven y venden un Cristo victorioso como el mundo. Te va a bendecir como el mundo. Te va a prosperar como el mundo. Te va a llenar de todo lo que el mundo quiere. Y tú abrazas el mundo. Y si abrazas el mundo, estás bendecido. Es deplorable tomar el YouTube, como dije, y tratar de repasar las enseñanzas en general. Ver un Señor conocido. Ustedes saben que, bueno, medio que me quiero yo malograr el hígado, no sé qué cosa. Pero ver a un Señor conocido en el mundo cristiano con el eslogan, como le dije, 5 días de victoria, a otro explicando, un Señor explicando que la adoración llegó a su iglesia porque vino Benny Hinn
Y cuando vino Benny Hinn eran 100 personas y a las 2 semanas eran 5,000. Yo me voy a traer a Benny Hinn aquí. ¿Qué cosa? O sea, ¿qué cosa estamos? Y la gente se paró, aplaudió. ¿Y creen que están adorando? Falsa adoración, falsos profetas, falsa enseñanza. Falso, lógica, matemática, falso. Eso no es adoración. Sin entendimiento bíblico. No hay entendimiento bíblico. Para nosotros como iglesia tiene que ser crítico que alguien diga, yo adoro a Dios sin entendimiento bíblico. Tiene que ser para nosotros crítico. Una vez estaba me invitaron a una campaña fuera de Lima y había un grupo de jóvenes cantando todo el rato, con toda potencia, haciendo parar a la gente y saltar, cantando aleluya, 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 aleluya. Y después, Hosana, 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 Hosana. Y la gente revoloteaba, los jóvenes saltaban, sudaban. Entonces yo me acerqué al que dirigía eso y le pregunté, oye, ¿cómo alegras a la gente, no? Qué interesante. Una pregunta, ¿qué significa Hosana? No sabía. Le pregunté a su baterista, ¿qué significa Hosana? No sabía. Le pregunté a su tecladista. Mis queridos, ninguno del grupo sabía lo que significaba Hosana, que no es Hosana, es Hosaná. Salva ahora, salva ahora. Nadie sabía, pero lo cantaban, escúchenme bien, con tanta potencia, con tanto sudor, que las emociones explotaban. Y me los presentaron como los adoradores. Bueno, hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema. Estamos viviendo en una falsa adoración. Estamos blasfemando el nombre de Cristo sin saberlo, sin entenderlo. Nosotros no podemos permitir eso. Es tan interesante, a mí me encanta cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿te acuerdas en la zarza? Lo llama para que cumpla una misión. Y entonces Moisés, en un momento en el Éxodo, le pregunta, Señor, yo voy a ir de parte tuya, pero me van a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Quién eres tú? ¿Y yo qué digo? ¿Qué nombre digo? O sea, Faraón, me estás pidiendo que me meta con el potente del mundo. Y él, la pregunta básica, ¿y tú de parte de quién Dios vienes? ¿Quién eres tú? ¿De parte de qué Dios vienes? ¿Verdad? Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Escucharon lo que dice Dios? Yo soy. Dios no le dijo a Moisés, mira, dile, yo soy el que tú crees. Yo soy el que tú sientes hoy día. ¿Sientes ganas de tocarme un merengue? ¿Sientes ganas de cantarme? Yo no soy el que tu mente cree. Yo no soy el que tú te inventas. Yo no soy el que tu diario vivir. Te sientes mal, pones música y adoras y adoras. No, yo no soy ese. Yo soy el que soy. Yo pongo los parámetros. Yo pongo los principios. Tú me conoces a mí y por ende eres un adorador porque me entiendes. Yo soy el que soy. ¿Dónde está nuestro temor por la palabra? ¿Por qué nos decimos todo son adorador y cantar es adoración? Hermanos queridos, ¿dónde está el temor a la palabra? ¿Dónde está la reverencia? La otra vez, el pastor Omar hace una serie, dice, el rol de la mujer en la iglesia, un problemón por las redes. ¿Que no van a la palabra? No hay pastoras, uy, estos son unos radicales, pero que no van a la palabra. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el temor a la palabra? Ya parecemos bichos raros. Vamos a predicar de Dios. ¿De qué? ¿De Dios? No. Predica cómo ser mejor, cómo prosperar. Predica, cuenta tu testimonio de cómo Dios te salvó de una enfermedad, pero no prediques de la Biblia. ¿Estamos adorando? ¿Dónde está nuestra reverencia? ¿Dónde está nuestra humillación? ¿Dónde está nuestro temblor a Dios? ¿Dónde está nuestro temor de caminar en santidad? ¿Dónde está? Sí,
Si eres de Cristo, Dios ha perdonado a los suyos con su sangre, nos ha limpiado, por supuesto. Pero nos queda nuestra humanidad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Colosenses? Nos queda nuestra humanidad y que nos recuerda nuestra humanidad la fragilidad que tenemos cada día. Damas y caballeros, Dios ha perdonado nuestros pecados y somos creyentes, ¿sí o no? Pero somos pecadores. Nuestra humanidad está batallando cada día para que pequemos, nos quiere inclinar al mal. Pero ¿saben qué? Cuando Cristo llega, el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Pero seguimos batallando. Por ello, permíteme, ahora sí, entrar en el tema. Terminó la introducción. ¿Por qué se ríen? Hasta mañana, dicen por ahí. O sea que... Permíteme entrar en el tema. Tranquilo que tengo cronómetro. Tranquilo. Permíteme entrar en el tema. Voy a dividir este tema, para entenderlo mejor, en 3 puntos. Creo que con lo que hemos visto, sus mentes están listas para ver estos puntos. ¿Están bien? ¿Están bien hasta ahí? Perfecto. No lloren, no lloren. Vamos a meternos a estos 3 puntos. Primero, voy a explicar la adoración. Voy a meterme un poco más en la explicación de la adoración. Segundo punto, quiero hablar contigo las marcas del adorador verdadero. Porque hoy se habla de adorador y lo relacionan con música. Lo relacionan principalmente con servicios como este. Lo relacionan con alguna experiencia emotiva. Quiero hablarte de eso. Y tercero, quiero hablarte de los insumos de la adoración verdadera. ¿Está bien? 3 puntos. Explicando la adoración, las marcas del adorador verdadero y los insumos de la adoración verdadera. Vamos a empezar. Primer punto. ¿Están listos, no? Hasta aquí ya su mente tiene que estar directo al tema de la adoración y lo crítico que está hoy esto. Explicando la adoración. Volvemos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, verso del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Estoy leyendo Romanos 12, versículo 1 y 2. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, mira qué enfático, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tomamos ese pasaje, escúchame bien, cuando tomamos ese pasaje, hemos caminado 11 capítulos en el libro de Romanos. Dicho sea de paso, después de este tema, que no sé cuánto durará este tema, el siguiente tema de la iglesia va a ser Romanos. El libro de Romanos, verso a verso. Solamente nos quedaremos ahí 2 años y medio, más o menos. Sé que se van a animar en eso. Cuando nosotros vemos el libro de Romanos, hemos caminado 11 capítulos en full doctrina bíblica. Full doctrina. Full enseñanza de la justificación, de la salvación, de la reconciliación, full enseñanza del pecado, de la justificación por la fe. Hemos caminado por el problema del pecado con el verdadero creyente, como Pablo dice, miserable de mí. Es decir, hemos caminado por full doctrina, hemos caminado por la soberanía de Dios, capítulo 9, 10, 11, y a partir del capítulo 12 empieza, bueno, ya conocen bien la doctrina, ahora viene la práctica. ¿Está bien? ¿Nos ubicamos bien? Capítulo 12 de Romanos. Y cuando empieza el capítulo 12, como lo hemos explicado, habla de la treilla, de la adoración, la verdadera adoración. Entonces déjame presentarte el primer punto para explicar la adoración. En este texto quisiera comenzar hablándote de la raíz de la adoración. La raíz de la adoración. Esto es muy importante. Escúchenme bien, porque aquí vamos a entender muchas cosas. Todo ser humano adora por naturaleza. ¿Escucharon bien? Todo ser humano, toda persona adora por naturaleza. Siempre es así. Es religioso y adorador. Por favor, esto es vital que lo entiendas porque vas a entender muchas cosas. Es religioso y adorador. ¿Sabes por qué el hombre es religioso y adorador? ¿Por qué quiere adorar por naturaleza? Porque Dios nos creó así. Dios nos creó así. Él ha creado un vacío en nuestro ser que tiene forma de Dios.
Cuando tú vas, y apúntalo por favor, Eclesiastés 3:11, apúntalo, yo te lo leo. Dice, empieza el versículo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y sigue hablando el Eclesiastés, el predicador. Es decir, Dios ha puesto eternidad en el corazón de la gente. Por eso cuando tú escuches a alguien que dice, no, yo me muero y se acabó todo, se está mintiendo. Él sabe que hay algo más. Hay un vacío dentro, en todo ser humano. No creas esos cuentos de que nadie necesita a Dios, que esa familia es tan buena. Ellos no necesitan a Dios. Esa persona no necesita a Dios porque tiene todo. Aparentemente tiene una vida muy... No. Tiene un vacío en el corazón. En forma de Dios. Pero pasó algo. Que cuando entró el pecado, tenemos un problema, porque cuando entró el pecado en Génesis 3, distorsionó nuestra vida. Cuando entró el pecado al mundo, en Génesis 3 distorsionó nuestra vida y ahora queremos adorar en forma falsa porque tenemos un corazón falso. Cuando entramos a este mundo por naturaleza de que entró el pecado, tenemos como seres naturales un corazón pervertido, inclinado al mal. Entonces nuestra adoración siempre se va a inclinar a una adoración falsa. Escucha bien, ¿has escuchado personas que dicen, no, yo conozco a Dios de toda la vida? ¿Han escuchado? Yo conozco a Dios de chico. No, siempre Dios, siempre tiene una experiencia con Dios. Escúchenme bien. La gente habla así porque toda persona es un adorador por naturaleza. El problema es que cuando nacemos ya estamos pervertidos. Entonces lo que vamos a adorar o lo que pensamos que es Dios es falso. Por eso que a mí me da terror cuando escucho cosas así, cuando escucho como que Dios se me presentó y me habló y me dijo, ¿sabes qué? Dile a la congregación que haga esto y esto. Y yo le dije, ¿pero por qué Dios? Y el otro me dijo, no saben cómo tiemblo cuando me dicen eso. Porque esa persona se está mintiendo. Tiene un problema adorar a Dios. Por naturaleza, usted y yo tenemos un problema en adorar a Dios, por eso que seguramente muchos acá han empezado con idolatría, han empezado a adorar a la Virgencita de Chucuay, y todo lo que hay. Es un nombre en griego, O lo que sea, ¿no? A Santo Tal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? A San Jorge, ¿por qué? ¿Por qué tenemos eso? Es decir, existe. ¿Por qué tenemos eso? Porque por naturaleza queremos adorar, pero nuestra adoración está distorsionada. Romanos capítulo 1, si quisiera que vayas ahí, está cerquita. Romanos capítulo 1, hablando de todo ser humano natural, dice el verso 21, hablando de todo ser humano, usted y yo no nos escapamos de este versículo, y dice lo siguiente, en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, escuchen, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio, ¿qué cosa? Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, mire ese cambio, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos. Siempre encontrará usted, escúcheme bien, hermano, hermana, amigo, amiga, siempre encontrará usted en toda cultura, de todas las épocas, aún no se conocen, pero siempre encontrará los mismos sistemas de adoración y culto. A cualquier cosa que no es un Dios real. Hoy lo ve en toda religión falsa. No solo eso, sino que para colmo de males, para destrozar más la naturaleza pecaminosa religiosa de adoración falsa que tenemos por naturaleza, para colmo de males, Satanás y sus huestes satánicas, sabiendo que todo hombre es religioso y necesita adorar, ¿qué es lo que cree? ¿Qué cosa crees que él va a hacer? ¿Qué cosa va a crear? Si él sabe que usted necesita adorar. Lógico, falsas religiones. Es interesante cómo en 1 Timoteo, que ya lo hemos estudiado, todo el libro de 1 Timoteo, gracias a Dios, en esa carta Pablo le dice a Timoteo
y quiero que apuntes 1 Timoteo 4:1, apúntalo, yo te lo leo, le dice, pero escucha bien esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucha, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Primero quiero empezar por lo primero. ¿Qué son postreros tiempos? ¿Qué son postreros tiempos? Cuando dice 1 Timoteo 4:1, en los postreros tiempos, uno me dirá, Jorge, no, son al final del tiempo. Muy bien. Desde que llegó Jesús hasta su venida, habla de los tiempos finales, de los postreros tiempos. ¿Hoy estamos en los postreros días? Claro que sí, claro que sí. No lo veo muy convencido. Como no lo veo muy convencido, quiero convencerlo. Hebreos capítulo 1. Hebreos, sí, ahora sí anda Hebreos. Yo quería que te quedes en Romanos, pero ya que eres incrédulo vas a ir a Hebreos ahora. No, está muy bien. Como los de Berea tenemos que ser. Hebreos capítulo 1. Por favor. Verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, escucha cómo empieza el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por él, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo en los postreros días? Cuando Dios habló por el Hijo. O sea, los postreros días de que llegó Jesús a la tierra hasta su segunda venida. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Ya no tienen cara de incrédulos, ¿ves? Esos son los postreros días. Hoy estamos viviendo los últimos días, los postreros días. Desde que llegó Jesús hasta su segunda venida, siempre hubo falsa enseñanza. Volvemos a Timoteo aquí. Aquí habla de los postreros días. Ahora sí, ¿estamos hoy en los postreros días? Claro que sí, listo. Ahora dice ahí, doctrina de demonios. ¿Qué se refiere Pablo a Timoteo cuando le dice, Timoteo, en los postreros días, o sea, en estos días de que llegó Jesús hasta su segunda venida, va a haber doctrina de demonios? ¿Qué significa? Que alguien se para en un púlpito adelante y dice, ¿cómo me encanta Satanás? ¿Eso es? Me encanta el demonio. Quisiera que mi papá me ponga Damián, por favor, Damián. Bueno, si alguien se llama Damián, no se ofenda, ¿no? Es una broma, ¿no? Lo que quiero decir es que la doctrina de demonios no es que usted va a un lugar a decir, ay, qué lindo los cachos, qué lindo los cuernos, qué linda la cola. No, eso no es doctrina de demonios. Son afirmaciones lindas, escucha, en muchos casos son afirmaciones lindas, preciosas, pero fuera de la enseñanza bíblica. Por eso que nuestra carga como pastores es que usted tenga claro la Escritura. Porque cuando usted va a una enseñanza hermosa que te hace llorar y chillas y todo, y dice, ahora sí que encuentro con Dios, y no es Biblia, no hay Dios, es doctrina de demonios. ¿Qué peligro es esto? Por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos. Si haces buenas obras, vas al cielo. ¿Quién lo dice? Bueno, estamos hablando ahí de salvación por obras, o sea, catolicismo apostólico romano, eso es herético. No son nuestros hermanos los que profesan la religión católica apostólica. Si profesan y creen que la salvación es por obras, no son nuestros hermanos. Lo tengo que aclarar con el ecumenismo espantoso que hay hoy día. Segundo, salvación por obras, testigos de Jehová. Ve, reparte más atalayas y eres salvo. El Islam, salvación por obras. Mormones, salvación por obras. Todas las religiones, menos el cristianismo, es salvación por obras. Y suena lindo. Pórtate bien, dice el cardenal. Pórtate bien, maridos, pórtense bien. Y si se portan bien, Dios les da. Pórtate bien. Usted y yo somos pecadores, necesitamos a Cristo. Salvación por obras. ¿Has escuchado esta frase? Ámate a ti primero para amar a los demás. Ámate. Si no te amas, no puedes amar a los demás. ¿De dónde sacamos esa frase? No, es que Jesús dijo, y todavía utilizan versículos bíblicos, ¿no? Jesús dijo en la Biblia, ama a tu prójimo
como a ti mismo. Bueno, quiero contarles que 3 veces lo dicen los evangelios y cada vez que lo dicen los religiosos fariseos, esa frase, y lo que les está diciendo a los fariseos es, así como ustedes se aman, superaman, tienen un ego hasta arriba, así amen a su prójimo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. No está diciendo, ámate a ti. Al contrario, el que quiere seguir a Cristo, niéguese, pulverice su autoestima, destroce su vida interior y venga a mí. Si usted no destroza su vida interior, si usted sigue diciendo que hay que tener un sistema superior, usted no va al cielo. No puede conocer a Cristo así. Pero suena bonito, ¿eh? Una enseñanza linda. Entonces, la raíz de la adoración es que todos adoremos algo y como nacemos pecadores, sucios delante de Dios, adoramos cualquier cosa que se nos presente menos a Dios. Para ello, solo tienes que ser, para adorar al Dios verdadero, solo puede ser despertado por el Evangelio de Cristo. ¿Escucharon bien? Si en una congregación no se predica el Evangelio de Cristo, en el cual Él vino por nuestros pecados, entonces si no les dicen a ustedes claramente que somos pecadores hasta lo sumo, no va a haber transformación y usted no va a ser un adorador. ¿Está claro eso? Qué peligro es pensar que soy un adorador porque vengo 2 horas, canto, lloro y me voy a mi casa. Qué peligro es pensar que soy de Cristo y que soy un adorador porque cuando me siento cabizbajo pongo música, entonces lloro y ya. ¿Qué? No, usted vive adorándole. El centro de la vida no es usted, no soy yo. El centro de nuestra adoración, porque somos transformados, es solamente nuestro amado, maravilloso, magnífico, puro, santo Señor Jesucristo. Nada más. Porque vivimos adorándole. No solamente la raíz de la adoración, sino déjame hablarte de la respuesta del creyente. Punto 1 de la explicación de la adoración, la respuesta del creyente. Mira por favor otra vez Romanos capítulo 12 y dice ahí en el verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, ¿qué palabrita dice ahí? ¿Están en Romanos 12:1? Romanos 12:1, por favor. ¿Qué palabrita dice ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que es un infinitivo activo en el griego. ¿Escucharon bien? Es un infinitivo y activo en el griego. Y usted mira, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Porque hablando de un infinitivo activo, es que es un ambiente donde yo mismo me presento. Es mi responsabilidad. ¿Cómo que es mi responsabilidad? Porque al llegar Cristo a mi vida, escucha y haz este tren de pensamiento y ten una lógica correcta a través de la Escritura. Al llegar Cristo a mi vida, al resucitarme de mi muerte espiritual, al saber que estaba muerto desde que nací. ¿Usted desde cuándo estaba muerto? Desde que nació, yo también. Hemos nacido, pero hemos nacido llorando, pataleando. Sí, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al saber que estoy muerto desde que nací, que mis pecados me colocan en condición de ceguera absoluta delante de Dios. ¿Cómo puede ser que gente diga, no, es que yo busqué a Dios? Usted no busca a Dios. Nuestra condición está en ceguera absoluta. Entonces, Cristo fue a la cruz por mí. Yo no tenía capacidad de responder, pero Él me dio esa resurrección por su puro amor. Ahora entiendo que estaba en lo más hondo de mi vida espiritual, que me conducía al infierno sin remedio, adorando y adorando, pensando que soy un adorador. Me conducía al infierno sin remedio, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, estando muerto en delitos y pecados, me dio vida juntamente con Él. Por gracia, por su favor inmerecido, soy salvado y me eligió. ¿Entendiste eso? Estamos en el lodo, muertos, y Él en su misericordia nos saca del lodo y nos salva. Te elige. ¿Desde cuándo te ha elegido, iglesia? Desde antes que el mundo fuese. Él me eligió. El autor de los Hebreos, en el capítulo 9, lo explica, hablando del sacrificio de Cristo, que quita todo el pecado y que Cristo es suficiente.
En el verso 27 y 28, apúntalo, Hebreos 9, 27 y 28. Yo te lo voy a leer. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ojo con esto, ojo para las religiones falsas que enseñan la reencarnación, eso es satánico. Después de esto, el juicio, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecadores, los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A mí me llama la atención cuando dice para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los suyos. ¿Quiénes son los muchos? Los suyos. Romanos 5:8, apúntalo. ¿Te acuerdas de Romanos 5:8? Estoy seguro que te acuerdas, muchos de ustedes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo Cristo, ¿quiénes son nosotros? Los mismos que los muchos. Nosotros, los suyos, los que Él eligió. Escuche bien, por favor. Jesús derramó su sangre de manera eficiente. 100% por los suyos. ¿Escucharon bien? Jesús fue a la cruz y derramó su sangre de manera eficiente. 100% por los suyos. Ojo, su sangre no se derramó de manera ineficiente. No se derramó por una persona que le dice no y va al infierno. No, porque si una persona lo niega a un Cristo derramando su sangre por él, quiere decir que la salvación es ineficiente. Jesús falló, no fue 100% eficaz. No, Jesús, todos los que el Padre le dio, Él los tiene bien. La sangre de Cristo fue derramada de manera 100% eficiente por los suyos. Ni una gota se le escapó. Esto es tremendo. Esto es una seguridad. Juan 10:3. Ahí sí me gustaría que vayas rápidamente. Juan 10:3. Juan está hablando, Jesús está hablando sobre que Él es el pastor de las ovejas. Al pastor de las ovejas, abre el portero. ¿Lo tienen ahí? Juan 10:3. Al pastor de las ovejas, abre el portero. Y las ovejas, escuchen bien, ¿qué hacen las ovejas de este pastor? Porque el contexto habla del pastor. Cuando dice Juan 10:3, dice está hablando al pastor de las ovejas. Ese es el contexto. Abre el portero. ¿Y las ovejas qué hacen? Oyen su voz. ¿Y qué más hacen sus ovejas? Lo siguen porque las llama por su nombre y las saca. ¿Está claro? Ese pastor, Jesucristo, tiene sus ovejas, las llama por su nombre. Ellas lo siguen porque las llama y las saca. ¿Está claro? Mira, con esa mentalidad, con ese contexto, el verso 26. Vosotros, le dice a los religiosos, no creéis porque no son de mis ovejas. ¿Está claro? ¿Sabes por qué la gente rechaza el evangelio? ¿Sabes por qué hay gente que rechaza el evangelio, la gracia de Dios? ¿Sabes por qué hay gente que cuando tú le predicas no quiere a Cristo? Déjame ponértelo simple. Porque no son sus ovejas. ¿Por qué te hablo todo esto? Quiero que sepas, quiero que entiendas, quiero que peses que tú has sido elegido, elegida por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta obvia si soy elegido por Dios? Adoración. Pero eso es obvio. Eso cae de maduro. Ahora sí. Si yo sé que soy de sus ovejas por su gracia, amor indescriptible, Él me resucitó, me dio vida eterna, cambió mi corazón putrefacto por un corazón que entiende de Dios, que ame su palabra, que ame obedecerle, que lo ame a Él, que ame su naturaleza. Obviamente mi respuesta inteligente es vivir para su gloria, adorarle, ser un adorador constante. No solamente la raíz de la adoración, la respuesta del creyente, sino el entendimiento del creyente.
El entendimiento del creyente. Punto 3 en el punto 1. No sé cómo lo están dividiendo, pero es punto 3 en el punto 1. Verso 1, otra vez de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo hemos visto al inicio, ¿se acuerdan? La treía. Ya lo vimos, la adoración es el entendimiento de quién es Dios. La treía racional. Usted tiene que vivir en la treía racional. Adoración pensante. ¿Escucharon bien, hermanos? Hermanas, ¿escucharon bien? Sí. Hermanas, ¿escucharon bien? Sí. Me dirijo a las hermanas sobre todo. Hermanas, ¿me escucharon bien? Sí. ¿Por qué? Porque la mujer tiende a ser más emocional. Entonces viene un hereje y dice, ay, que el amor, y se tiren lágrimas, la hermana se tiren lágrimas. Y ponemos hasta en el Facebook cosas de gente que es herética. Por favor, analicen lo que pone. Analicen lo que ve. Porque nosotros somos seres emocionales, pero la mujer aún mayor, y cuando ve algo, se emociona tanto que dice, ay, este es Dios. Y no sé qué Dios será. Hay cosas tan extrañas. La treía racional, adoración pensante, adoración inteligente. Pero ¿conocemos al Dios de la Biblia en serio? El Dios de la Biblia es atemorizante, hermanos. Escúchenme bien, el Dios de la Escritura es atemorizante. ¿De verdad conocemos al Dios de la Biblia? Déjame repasar contigo algo. ¿Se acuerdan cuando vimos Dios de amor o no? ¿Dios es amor o no? Dios es amor, claro que sí. Dios no tiene amor, Él es amor. Como nos enseñó el pastor, su esencia es amor. Todo lo que hace Dios es amor, es su esencia. Él no tiene, es amor. Su esencia, su naturaleza, su obrar, su andar, su voluntad, sus designios, todo es amor, porque Dios es. Eso lo aprendimos, ¿verdad? Va algunos datos de este Dios de amor. Apúntalo, Génesis 7:21. Génesis 7:21, escucha lo que dice el texto. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. ¿De qué está hablando Génesis 7? Damas y caballeros, Dios mató a millones de personas en el diluvio universal. Dios de amor, todo lo que hace es amor, su esencia es amor. Dios mató a millones de personas. El diluvio no fue local, no fue una porción, fue universal. Solamente vivieron de ese diluvio de las millones y millones de personas. Hay cálculos que yo ni los voy a dar para que no se espanten tanto, pero solo salvó 8. La pregunta es, ¿quién mató a las millones de personas? Dios, Dios de amor. Génesis 19:26. Dios mató a la esposa de Lot, convirtiéndola en estatua de sal en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios de amor, todo lo que hace es amor. ¿Qué? Levítico capítulo 10. Dios mató a los hijos de Aarón por quemar fuego extraño. Mató a los hijos de Aarón, siendo príncipes en la lista de príncipes. No eran unas pirañas andantes. ¿Me entienden el término piraña? Lo claro. Voy a explicarlo en internet porque no voy a hacer que me critiquen por eso. Lo que quise decir es que no eran muchachos que se conocían por ser terribles. Estaban dentro de la lista de los príncipes. Bueno, cometieron un error garrafal. Terrible ese día. ¿Y quién los mató? Primera de Samuel 15, versos 2 y 3. Dios manda matar a los cananeos con mujeres, niños y animales incluidos. ¿Qué? ¿Dios es amor? ¿Cómo? ¿Su esencia es amor? Yo te pregunto ahora, Primera de Samuel 15, versos 2 y 3. Yo le pregunto ahora, ¿Dios es amor? Ya menos voces, ¿no? ¿Lo conocemos? ¿Sabemos a quién nos enfrentamos? Bueno, uno dirá, bueno, Jorge, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios es cruel, manda matar. La pregunta es, ¿por qué Dios es cruel? Y la verdadera pregunta no es esa, mis queridos. El Antiguo Testamento, lo que más se muestra, escúchenme bien, para leer bien el Antiguo Testamento, lo que más se muestra es la
misericordia de Dios. Porque aún no obedeciendo lo que Él pone, deja vivir a esa sarta de sinvergüenzas, desobedientes a Dios. En todo el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no mata a todos si son viles? ¿Saben por qué no mata a todos en el Antiguo Testamento? Por su misericordia. Muestra su misericordia. Seguimos viendo a Dios en el Nuevo Testamento. En Hechos 5 aparece algo increíble. ¿Quién mató a Ananías y Zafira? Es increíble. Primera de Corintios capítulo 11. Pablo advierte que los que participan de la cena del Señor sin discernimiento, Dios los puede matar. Dios es atemorizante. Cuando Jesús hablaba, su santidad aplastaba, sus enemigos decían, nadie habló como Él, ¿se acuerdan? Juan 7:46, nadie habló como Él. En Mateo 17, en la transfiguración, deja a los discípulos en coma, aterrados, en coma. La palabra ahí cuando dice que los discípulos estaban aterrados, estaban en coma. En Juan 8:46, Jesús dice, ¿quién prueba que tengo pecado? Su santidad era aplastante. Jesús se levanta porque estaba durmiendo y la tormenta iba a destrozar la barca de los discípulos. ¿Se acuerdan eso? Y entonces Jesús se para y le dice al viento y al mar, cállate, cállate. ¿Y qué cosa hizo el viento y el mar? Los discípulos dicen que en la tormenta estaban atemorizados, pero cuando terminó la tormenta estaban peor. Porque preferían estar fuera de la barca que dentro. Porque adentro estaba el mismo Dios. Jesús era atemorizante. Mis queridos, al sabernos altamente pecadores como somos, al ver con claridad nuestra postración como seres humanos cerrados, insignificantes frente a Dios, nos lleva a adorarle. Porque cuando me doy cuenta de mi condición totalmente terrible, que yo no podría buscarle, que yo no podría alzar las manos por Él, que yo no podría obedecerle, que yo no podría entenderle, no puedo, estoy muerto. Él viene, me llama, me perdona. Jesús le dijo a Pedrito, ven acá, lanza la red. Pedro había pescado toda la noche y en realidad lo único que pescó fue un resfrío. No había pescado nada. Y estoy casi seguro, esto no está en la Escritura, pero estoy casi seguro que Pedro, cuando lo escuchó a Jesús, imagínate, vienes tú de tu trabajo absolutamente cansado, deprimido, destrozado, y encima viene alguien y te dice, tira la red otra vez. Entonces yo lo que creo es que Pedro habrá pensado, este sabe de clavos, de martillo, de teología, pero de pesca, ¿qué sabe este? Jesús le dijo, lanza la red. Y al instante, cuando Pedro lanzó la red, ¿qué pasó? Los peces corrieron a la red. ¿Te has puesto a pensar? Jesús le dice, Pedro, lanza la red. Entonces, ¿qué hicieron? Los peces escucharon, oye, el Señor está diciendo que todos a la red. A la red. Lanza la red, Pedro, y al instante los peces corrieron a la red. La red no fue a los peces fueron a la red. Pedro vio esto, y apenas vio Pedro esto, él tendría que decirle, Señor, nos hacemos socios, mitad, porque esto es un negocio redondo. Él me trae a los peces cuando no he pescado nada en la noche. Él es tremendo. ¿Hacemos un negocio? No. Lucas 5:8 registra esto, apúntalo. Escucha lo que hace Pedro. Viendo esto, viendo que los peces iban a la red, viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Jesús, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Se postró, adoró. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que es un hombre pecador. Y si usted no entiende, y si yo no entiendo que nuestra condición nos postra como seres humanos,
nunca va a poder tener una adoración genuina. Si usted cree que usted lo adora porque usted tiene ganas, o porque tiene una musiquita que le guste, o un merenguito que le encante, por favor, eso no es la esencia. La esencia que al ser yo pecador, inmundo de labios, inmundo de vida, Él me elige. Pedro se arrodilló y dijo: Señor, estoy frente a Dios. Apártate, apártate. Jesús le dijo: ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Cuáles son las marcas de un adorador verdadero? Seguimos la próxima semana.